Alteraciones del nervio óptico. Bueno, el nervio óptico sabemos que es el segundo par craneal y puede sufrir muchas alteraciones, ya sea porque se pueden manifestar anormalidades en su porción cefálica, ya sea una inflamación, una isquemia, un edema, o también puede ser a través de una atrofia debido a unas enfermedades ya sean crónicas, como por ejemplo el glaucoma, que pueden alterar la vía visual. Por lo tanto, nosotros podemos evaluar la funcionalidad del nervio óptico a través de muchas pruebas clínicas para evaluar, por ejemplo, la agudeza visual, evaluación de las pupilas, evaluación de la papila óptica a través del fondo de ojo, pruebas funcionales como por ejemplo una campimetría de Goldman o la sensibilidad al contraste. Bueno, dentro de las patologías del nervio óptico podemos mencionar una de las principales, que es el papiledema, o también conocido como edema de papila. Prácticamente el papiledema es el edema de papila producido por un aumento en la hipertensión intracraneal. Entonces, este aumento de la hipertensión intracraneana, al fondo de ojo nosotros podemos ver una papila edematosa, como pueden observar aquí en esta imagen, pues van a estar de bordes difusos. Hay una hiperemia del disco, las venas retinales comparadas con una papila normal se encuentran mucho más oscuras. Puede también presentar algunas hemorragias discales, ¿no? Y habitualmente llega a ser bilateral. En cuanto a los síntomas, generalmente existe una agudeza visual normal al inicio. Las pupilas pueden estar normales, puede ver sí un aumento de la mancha ciega en el campo visual. Además, si están asociados a síntomas de hipertensión endocraniana, pues va a haber un compromiso del estado general, pueden ver vómitos, pueden ver cefaleas. Cuando mi paciente presenta esta sintomatología, pues es recomendable hacer estudio en imágenes como una resonancia magnética o una tomografía. Bueno, entre las causas más importantes de procesos expansivos intracraneanos podemos presentar la presencia de tumores, hematomas, la presencia de quistes o también abscesos. Si no manejamos nosotras la causa, puede llegar a producir una atrofia óptica severa con ceguera clínica en nuestro paciente. Otra patología que tenemos es la neuritis óptica. La neuritis óptica es la inflamación y la desmielinización del nervio óptico. Es mucho más común en las mujeres entre 15 y 45 años. Produce una disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, el reflejo fotomotor puede estar alterado y también el defecto pupilar aferente relativo. Además, algo muy importante de esta se asocia a un dolor ocular al movimiento de los ojos. Puede ser uni o bilateral. Entonces, la inflamación que va a afectar puede afectar la cabeza del nervio óptico, ya sea de forma vulvar o puede ser también la retrovulvar. La retrovulvar, pues es la más frecuente. Y siempre se debe estudiar, ya sea con una resonancia magnética, para evaluar si hay signos de lesión de sustancia blanca que indican alto riesgo de asociación a la esclerosis múltiple. La evolución es favorable, con una recuperación espontánea, con o sin tratamiento, a las semanas del inicio del cuadro. Luego tenemos la neuritis óptica isquémica. Bueno, es una importante causa de pérdida de visión en adultos. Se produce por un infarto de la cabeza del nervio óptico. Habitualmente es unilateral, es indolora
y produce una súbita disminución de la agudeza visual. A su vez, esta se va a dividir en dos. Tenemos dos variantes, que una viene a ser la neuritis óptica arterítica y la neuritis óptica isquémica no arterítica. Entonces comenzamos con la neuritis óptica isquémica arterítica. Esta es la menos común y se asocia a la arteritis de células gigantes de la temporal. Mayor frecuencia en las mujeres en mayores de 50 años. Esta es dolorosa y súbita, que se va a asociar a síntomas sistémicos como cefalea, claudicación mandibular. Puede haber un compromiso del estado general, además de diplopía y amaurosis fugaz. Entonces, si hay sospecha, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de una biopsia de la arteria temporal. El tratamiento van a ser con corticoides endovenosos a altas dosis y debe ser instaurado de forma precoz por el riesgo que haya un compromiso contralateral y posterior ceguera. Tenemos la neuritis óptica isquémica no arterítica. Esta es una de las más comunes, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, como los diabéticos, los hipertensos. Esta produce una baja brusca de la visión, puede ser unilateral e indolora, con un reflejo motor alterado, pues el campo visual muestra un defecto altitudinal inferior y al fondo de ojo que podemos ver, vamos a ver nosotros una papila pálida, edematosa. Puede que no exista ninguna manifestación sistémica o neurológica asociada. Lamentablemente, pues no existe un tratamiento eficaz y el pronóstico visual es malo. Luego tenemos algunas también neuropatías como causas que cursan sin edema del disco, como por ejemplo la compresión del nervio óptico. Esta se caracteriza por una baja de la agudeza visual de forma lenta, progresiva, uni o bilateral. Se debe sospechar neuritis retrovulvar que no se resuelve. Generan un reflejo fotomotor alterado y también la atrofia del nervio óptico. En el campo visual que podemos observar los escotomas. Podemos esperar los escotomas centrales o defectos bitemporales. Las causas más frecuentes vienen a ser los tumores de la hipófisis, seguidos de los meningiomas y tumores propios del nervio óptico. Entre otras tenemos las neuropatías ópticas posteriores. Se dice que en ellas en sí, ni el paciente ni el médico ven nada, ya que cursan con una disminución de la agudeza visual moderada y severa, siendo el fondo de ojo normal. Por eso es que ahí viene que pues tanto el médico pues no ve nada y el paciente por su ceguera, por su disminución de agudeza visual, ya sea moderada y severa, también no ve nada. Entonces, el único signo clínico puede ser la presencia de un defecto pupilar aferente. La etiología más frecuente en las formas agudas pues es la esclerosis múltiple. También pueden aparecer otras como la meningitis supurativa o la sinusitis aguda por contigüidad. Entre las formas crónicas tenemos ya sean las hereditarias, las tóxico-metabólicas, la lesión por cianuro inhalado y la neuropatía óptica de Leber. Neuropatía óptica aguda desmielinizante y esclerosis múltiple. Entre las formas agudas, la neuritis óptica desmielinizante aguda pues es la más común de las neuritis ópticas.
Se debe sospechar ante la disminución rápida de la agudeza visual con dolor ocular, especialmente en los movimientos oculares. Presenta un defecto pupilar aferente que va a ser relativo al ojo afecto, ¿no? Y en el fondo de ojo pues muestra una papila edematosa. Generalmente en 1/3 de los pacientes puede presentar una papilitis o una neuropatía anterior, y en cambio en el 2/3 de los pacientes puede estar de forma normal. Se debe realizar estudios serológicos del líquido cefalorraquídeo, pero también debemos pedir una resonancia magnética pues para descartar otras causas, ¿no? Y también determinar el riesgo de la progresión de la esclerosis múltiple. Generalmente la mayoría de los pacientes ha evolucionado hacia una recuperación visual, pero sí más o menos un 20% de los casos puede tener alguna secuela, ¿no? El tratamiento generalmente son con dosis altas de metilprednisolona por vía endovenosa durante 3 días, luego seguido de la prednisona oral 1 o 2 semanas. Pues todo esto consigue acelerar el proceso de recuperación. En algunos casos, otras manifestaciones neurooftalmológicas de la esclerosis múltiple pueden ser las paresias oculomotoras, la disociación de la luz, la convergencia, la oftalmoplegia internuclear.